Buenos días a todos ustedes y muchísimas gracias por su asistencia. Hoy me alegro presentar el trabajo fin de máster de olivicultura tratando el tema de la influencia de los factores ambientales en el manejo del riego y en la producción. Tesis de máster presentada por mí, Fares Soleiman Mohamed, y dirigida por Dr. Emilio Camacho Payotto y Dr. Juan Antonio Rodríguez Díaz. En mi presentación voy a introducir el trabajo y luego voy a hablar de los objetivos del trabajo, por qué se ha hecho el trabajo y cómo se ha hecho el trabajo y los resultados que hemos conseguido del trabajo nuestro y lo que se puede concluirlo del trabajo. Como una introducción general para el trabajo, el agua es el factor productivo más importante en la agricultura de regadío y debido a la escasez y la limitación de los recursos hídricos, el riego se debe manejar de la manera más eficiente posible. Y la clave de un buen manejo de riego es realizar una adecuada programación, lo que implica considerar todo el sistema, suelo y agua, planta y atmósfera. Lo que significa que el riego debe manejarse en función de todas las condiciones ambientales y las características del suelo, teniendo en cuenta las necesidades del cultivo, de las cuales depende principalmente la cantidad del agua aplicada. El clima, el suelo y la vegetación se pueden considerar como componentes externos que afectan a las dinámicas de la humedad en el suelo, como se ve aquí en esta figura del trabajo de Rodríguez y Torbe del 2004, las características del clima y del suelo y de la vegetación afectan a la dinámica de la humedad en el suelo y la dinámica de la humedad en el suelo afecta al estado hídrico, lo que se proporciona para la planta. Los objetivos de nuestro trabajo. Se pretendía en nuestro trabajo estudiar la influencia que tienen todos los factores ambientales en el manejo del riego, teniendo en cuenta también la relación entre ellos. También se pretendía estudiar cómo se aprovechará esta influencia en un buen manejo de riego. A través de eso se pretende establecer un modelo matemático que permita gestionar el riego mediante el análisis del comportamiento del sistema suelo, agua, planta y atmósfera. Se pretendía también analizar la influencia que puede tener la disponibilidad del agua para el cultivo en la producción final, en función del estado hídrico en el suelo a lo largo de la campaña agrícola. Como un objetivo general, facilitar una herramienta que ayuda a conocer las necesidades del agua de un cultivo y también los calendarios de riego en tiempo real, de forma que se haga un uso más racional del agua, mejorando la conservación del recurso hídrico y incrementando la producción final del cultivo. ¿Cómo se ha hecho el trabajo? Hablamos de la zona del estudio. El presente trabajo se llevó a cabo en una finca experimental situada aquí en la FAPA de Córdoba. La finca experimental era un olivar de variedad arbequina con marco de plantación de 6 por 8 metros y el sistema de riego utilizado era el riego localizado por goteo. El suelo es limoso arcilloso con una suave pendiente del 2%. El clima es mediterráneo continental, los veranos son muy calurosos, las temperaturas máximas pueden llegar hasta 40 grados y los inviernos son suaves con algunas ocasiones o algunas heladas. Las precipitaciones anuales medias son de casi 500 milímetros. El balance hídrico o la idea principal del trabajo. El concepto del balance hídrico se deriva del concepto de balance de materia, lo que significa el equilibrio entre todos los recursos hídricos que entran al sistema y los que salen del mismo, en un intervalo del tiempo determinado. La ecuación de continuidad del balance hídrico se basa en que la diferencia entre las entradas y las salidas del agua en un suelo se traduce a una agua almacenada.
La implementación del trabajo nuestro, o como he dicho, la idea principal es aplicar la ecuación del balance de volumen para saber la variación de humedad en un suelo en un intervalo de tiempo determinado. Por eso podemos saber exactamente o estimar el contenido de la humedad en el suelo. En este caso, tenemos un cultivo. Este cultivo tiene algunas necesidades críticas. Vamos a comparar entre lo que hay actualmente y lo que necesita el cultivo nuestro. Y debido a eso, vamos a tomar una decisión de regar o no regar, dependiendo de lo que necesita el cultivo y lo que hay actualmente. Y luego vamos a determinar o estimar la evapotranspiración en función de la humedad del suelo. ¿Por qué? Porque hay un contenido de humedad actualmente en el suelo. Ese contenido de humedad afecta también en la evapotranspiración. Por eso determinamos la evapotranspiración en función de la humedad del suelo y también tenemos en cuenta el efecto de la salinidad. Y por fin, después de todo eso, vamos a utilizar una función para calcular o estimar la producción final. Esa es la idea principal del trabajo nuestro. La ecuación del balance hídrico, lo que se llama el balance de volumen. La ecuación que se va a considerar en el modelo nuestro es la de Rodríguez y Torbe del 1999 y Vico y Corporato del 2010. Dice que la porosidad del suelo multiplicada por la profundidad de la zona radicular donde se aprovecha el agua, multiplicada por la variación de la humedad en un intervalo del tiempo, igual a el riego más que la lluvia menos la percolación profunda, el agua que se pierde en el suelo, menos también la evapotranspiración del cultivo, menos las correntías que hay pendiente en nuestro suelo. La percolación profunda se caracteriza mediante la ecuación de Chana et al. Del año 2007. Dice que la percolación profunda viene de multiplicar la conductividad hidráulica del suelo por la saturación efectiva. Exponen un parámetro empírico caracterizando al suelo. La saturación efectiva que viene en la ecuación lo calculamos también siguiendo el método de Chana et al. En el 2007. Dice que la saturación efectiva es igual a la humedad relativa actualmente en el suelo, lo que hay, menos la humedad residual dividida por la humedad de saturación menos la humedad residual. La evapotranspiración del cultivo se calcula a través, nosotros estamos detallando los componentes de la ecuación. La evapotranspiración del cultivo se calcula a través de la ecuación del FAO 56. La última edición de este FAO era en el año 2006. Se calcula la evapotranspiración del cultivo de multiplicar la evapotranspiración máxima que se puede tener en cualquier caso por el coeficiente del cultivo propio nuestro. Los valores del caso C del coeficiente del cultivo se obtuvieron del trabajo de Rojas et al. Del año 1996 y de Pastor y Orga del 1994, como hay aquí en la tabla nuestra. Luego, un caso como prueba en nuestro estudio es calcular la evapotranspiración en función de la humedad relativa del suelo. Ha hablado Lyon et al. Han hablado en el trabajo del 2001 sobre este tema, que hay un contenido de humedad en el suelo afecta a la evapotranspiración. En cada caso, dependiendo de los niveles de humedad en el suelo, como explica la figura que está en frente de nosotros, que los niveles de la humedad en el suelo, desde la humedad higroscópica, del punto de marchitez permanente, la humedad cuando hay un estrés hídrico, hasta la capacidad del cambio. Se afecta la evapotranspiración por esta humedad. Y se calcula de la siguiente manera, usando estas ecuaciones. La función de producción que hemos utilizado nosotros en
que hemos utilizado nosotros en nuestro trabajo es de Moriana et al. De 2003. En el caso del elevar solamente determinaron la siguiente función, que la producción igual a menos 16,84 más 0.063 evapotranspiración ajustada, lo que tiene, esa la ajustada vamos a hablar ahora con más detalle, lo que tiene en cuenta el efecto de la humedad del suelo y el efecto de la salinidad. De esta manera se calcula la producción. Y la función de salinidad, para incluir los efectos de la salinidad en la producción, se puede considerar la función descrita en el FAO 29. Y la última edición era en el 2005. La evapotranspiración ajustada, que tiene en cuenta los dos efectos, la evapotranspiración en función de la humedad del suelo, le multiplicamos por el caso S. El caso S es una función de reducción que tiene en cuenta o dada por la salinidad. Este caso S se calcula de esta manera, como dice la manera de el FAO 29. Nuestro trabajo, lo más importante, el modelo de balance de volumen que hemos conseguido o desarrollado nosotros. Pero simplemente nosotros tenemos datos de clima, como la lluvia, la evapotranspiración, datos del cultivo, como el coeficiente del cultivo, la necesidad de riego, las necesidades del cultivo y la zona radicular, la profundidad afectiva. Datos de suelo, lo que hablan de como disponibilidad del agua, la humedad residual, la humedad de saturación, los críticos del cultivo nuestro y algunos parámetros fijos. Todo eso se conviene para calcular o aplicar la ecuación de balance de volumen. De la ecuación de balance de volumen se sabe o se estima la variación de la humedad en un intervalo del tiempo, el delta S. Antes nosotros sabemos el contenido de la humedad, se puede medir con un tensómetro o lo que sea, y luego, cuando sabemos la variación de la humedad, podemos saber actualmente por fin, al final del día, al final de la campaña agrícola, al final del mes, al final del año, lo que sea, el contenido de la humedad actualmente. Lo vamos a comparar con lo que necesita el cultivo nuestro, cuando el S asterisco es el nivel de la humedad, cuando sufre el cultivo nuestro un estrés hídrico. Y luego, depende de esto, vamos a tomar una decisión de regar o no regar. Después de la decisión, vamos a calcular la evapotranspiración en función del estado hídrico del suelo, de esta manera desarrollada por Charlie et al. Y luego, para incluir los efectos de la salinidad, utilizamos la manera del FAO. Y por fin, calculamos la producción final. Como resumen, rápidamente, datos climáticos, datos de cultivo, datos de suelo, aplicamos el balance de volumen. Luego, una decisión, regar o no regar. Y luego, la evapotranspiración en función de la humedad del suelo. Y luego, aplicamos la función de la salinidad también y la función de producción. La calibración del modelo. La calibración del modelo se realizó mediante la comparación entre datos de campo y datos simulados por el modelo. Y luego también, con más detalles vienen los resultados. Y luego se examina la eficiencia del modelo para asegurar la significancia de los resultados del modelo. Se calcularon algunos indicadores estadísticos, se utilizaron para probar la significancia estadística entre los datos observados frente a los medidos. Viene en el trabajo de Rossini et al. Del 2009, como el coeficiente de determinación, el error medio cuadrático, el error máximo y la eficiencia del modelo y el coeficiente de masa residual. Después de todo eso, para probar el modelo, ¿nos sirve en la vida actual o no? Hemos determinado 5 diferentes estrategias diferentes de riego, dependiendo del umbral bajo de la humedad. Hemos dicho que nuestra estrategia es mantener la humedad en el suelo para que no baja menos que un límite, un umbral. Así, por ejemplo, 10, 15%, 20%, 25% y 30%.
tenemos que mantener la humedad por encima de este umbral. Los resultados del modelo. La calibración del modelo se realizó mediante la comparación entre datos medidos en el campo y datos simulados por el modelo nuestro. Esta línea continua es los datos medidos en el campo y la línea discontinua los datos simulados por el modelo nuestro. La línea verde es la lluvia y la línea azul es el riego nuestro. Y de esta figura entendemos que no hay mucha diferencia entre los dos casos, solamente hay alguna diferenciación entre las dos líneas, y eso es lo que no puede determinarlo los indicadores estadísticos con más detalles. Para calibrar el modelo, el parámetro empírico característico del suelo, lo que se llama delta, se estimó como siguió la metodología de Chani et al. Del 2003, pero como la zona del estudio del presente del trabajo es diferente de la referencia del trabajo de referencia, se descubrió que este parámetro es la clave de la calibración. Se resultó que para conseguir un mejor ajuste con la serie de datos de humedad se debería cambiar el valor de delta de 10 a 8 para adaptarse al caso del estudio o corresponder en gran parte de las simulaciones del modelo con la medida del campo. Los resultados de los indicadores estadísticos eran el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación era 0.87. Significa que hay una relación muy positiva entre los dos casos y hay una tendencia lineal entre los dos. El error máximo, este parámetro o este indicador representa el peor caso de la simulación. Lo que estaba aquí en la calibración, ese era el peor caso de la simulación. La diferencia entre los medidos en el campo y la simulada, 5,49. El R, el coeficiente de correlación, .93, indica que hay una relación muy positiva lineal entre las dos variables. El error cuadrático medio, 3.667, significa que la diferencia entre los dos, este parámetro se usa para determinar que el modelo nuestro tiene tendencia a sobreestimar o subestimar los resultados. Aquí la diferencia no era muy grande, era como porque el valor mínimo de este indicador es el 1. La eficiencia del modelo, punto 27. El valor máximo de este indicador es el 1. Y punto 27 significa que la eficiencia del modelo es muy alta, no hay mucha diferencia entre los dos, hay una relación entre el caso nuestro, la simulación nuestra y el caso real. El coeficiente de la masa residual igual a negativo, este también, y los dos últimos indicadores pueden ser negativos. El último indicador explica la tendencia del modelo a sobreestimar o subestimar, y el valor negativo significa que el modelo sobreestima un poco, y este, como tiene un número muy ligero, que sobreestima ligeramente la simulación. Hemos simulado también la regresión lineal. La relación entre los dos variables es positiva, muy lineal, así, y la dispersión o distribución de los puntos es muy cerca de la línea, muy organizado, significa que la relación entre los dos es muy parecida, o el modelo sirve para simular la humedad. Los resultados
de las estrategias del riego. Hemos simulado 5 estrategias de riego, como he dicho antes, para mantener la humedad del suelo por encima de este umbral. Hemos dicho que principalmente hay una evapotranspiración del cultivo. Esta evapotranspiración, la máxima o la potencial, es de 758. Y la evapotranspiración ajustada que tiene en cuenta el efecto de la salinidad y la humedad del suelo en las 5 estrategias, y la producción como tonelada para cada hectárea, y la producción como kilogramo para cada metro cuadrado, y el riego que se aumenta, que se aplica en cada estrategia, y la lluvia, la precipitación anual. Y vemos que hay una diferencia entre las 5 estrategias, en la producción, en la evapotranspiración también, que aumenta la evapotranspiración en cada estrategia debido a el riego, la cantidad del agua aplicada, y eso también afecta en la producción y la producción final, dependiendo del efecto de la evapotranspiración. Hemos simulado también la humedad en el suelo, el contenido de la humedad durante todo el año, en las 5 estrategias, desde la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta. Y esos también los niveles del riego, y la línea verde no se ve muy bien porque la luz. La lluvia y las 5 estrategias de la humedad. Vemos la diferencia entre cada una, mantenerla por encima de un umbral. Eso es una simulación para la humedad, el contenido de la humedad durante todo el año. Y también hemos simulado la evapotranspiración ajustada en las 5 estrategias. Cada estrategia nos da una evapotranspiración diferente. Hemos simulado también la relación entre la salinidad y la evapotranspiración del cultivo. Y generalmente vemos que cuando aumenta la salinidad, se reduzca la evapotranspiración del cultivo. Pero la diferencia aquí en nuestro caso, que nosotros le hemos estimado como números, cantidad. Eso también es una simulación de la relación entre la evapotranspiración y la producción final. Vemos que cuando aumenta la evapotranspiración hasta un punto determinado, se aumenta la producción también, y luego caiga la producción. Esa es una simulación para la salinidad en las 5 estrategias, la salinidad y la producción. Aumenta la salinidad, caiga la producción, o disminuye la producción. Con un riego fijo en las 5 estrategias, 550 milímetros. Ahora vamos a hablar de las conclusiones del trabajo nuestro. Los resultados por el modelo propuesto demuestran la viabilidad de aplicación del modelo matemático basado en la solución de la ecuación de balance de volumen, que se ha desarrollado para predecir el comportamiento del riego. El buen comportamiento del modelo, al ser comparado con datos de campo, presentando resultados razonables. El modelo determina el calendario óptimo de riego en función del estado hídrico en el suelo. Así se puede aplicar la lámina de agua necesaria, racionalizando el consumo de agua, minimizando las necesidades energéticas también. La posibilidad de predecir la producción del cultivo en función de la evapotranspiración del cultivo afectado por el riego aplicado. Otra cosa, la validez del modelo a estimar la influencia de la salinidad en el uso del agua de riego. Otra cosa, que el modelo nuestro es una herramienta informática muy fácil para utilizar con el ordenador, bajo el entorno del MATLAB. Eso facilita la ejecución de las simulaciones deseadas. Se puede concluir que los factores ambientales tienen un gran efecto en la demanda hídrica y en la disponibilidad del agua para el cultivo, y en consecuencia en el comportamiento del riego, que se traduzca
posteriormente a producción. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar.